Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Romanos 16:16. La iglesia de Cristo presenta regreso a la verdad. En Cristo también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en el evangelio, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios 1:13. Amados hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, sepa que el que le haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Santiago 5:19. Por esto, no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Hechos 20:27. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos muchos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó que para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Primera de Timoteo 4 del 1 al 3. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, a sobra de evangelista, cumple tu ministerio. Segunda de Timoteo 4 del 1 al 5. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Efesios 4 del 1 al 6. Os ruego, pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Primera de Corintios 1, 10 y 11. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Primera de Corintios 12, 12. A los santos y fieles en Cristo que están en Colosas, gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Colosenses 1, 1 y 2. No hay mandamiento de establecer escuelas, colegios, universidades, institutos bíblicos. No es de Dios. No es un mandamiento de Dios. Por lo cual, también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Colosenses 1, 9
y 10. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento y al conocimiento dominio propio. Al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad y a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerás jamás. Segunda de Pedro 1, 5 al 10. Hechos 1:5 dice que Esteban era un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Lleno de fe y del Espíritu Santo. Lleno de la palabra de Dios. ¿Tienes una Biblia en tu casa? ¿Tienes una biblioteca? Lee la palabra de Dios para que puedas escuchar la voz de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Pero esto es para los que hemos alcanzado sabiduría. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que hemos alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Primera de Corintios 2:6 al 8. Los que son de Dios, las palabras de Dios oyen. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Juan 8:47. Jesús respondió y dijo: Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. La palabra de verdad es el evangelio de vuestra salvación, muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor y Dios Jesucristo. Obedece el bautismo obedece el evangelio. En el bautismo todos tus pecados serán perdonados y recibirás el don del Espíritu Santo. Serás circuncidado con circuncisión no hecha mano al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual también fuiste resucitados mediante el poder de Dios que le levantó de entre los muertos. Si te has extraviado de la verdad del Evangelio, vuelve, vuelve a la fe, escuchando todo el consejo de Dios, la sana doctrina, ya que eres un miembro del cuerpo de Cristo y tienes un Señor, un bautismo, una fe, un Padre, y tienes que estar en una misma mente y en un mismo parecer, hablando una misma cosa sin divisiones. No
quieras, hermano, ir a una escuela, colegio, universidad, instituto a prepararte. No es de Dios. Tienes tu Biblia en tu casa, tienes una biblioteca, lee la palabra de Dios para que puedas escuchar la palabra de Dios. Todo el consejo de Dios.